Buenos días, niños, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Seguimos con las civilizaciones de la antigüedad. Lo importante de la civilización griega y romana es que sus legados, las cosas que hicieron, nos duran hasta el día de hoy. Es por eso que a la civilización griega y romana se le llama la cultura occidental, porque después primero crearon los griegos su cultura, los romanos crecieron con su cultura e invadieron a los griegos, asumieron esa cultura, luego invadieron toda Europa, incluso España. Entonces cuando España llega a América, trae gran parte de la cultura occidental creada por los griegos y romanos. Hoy día como objetivo de aprendizaje vamos a dibujar un dios griego y otro romano con sus características. Pero más que dibujar un dios griego y romano con sus características, tenemos que ver todo el contexto de Grecia y Roma. Luego en la página del libro 136 y 137 sale un trabajo grupal que se refiere a esto mismo de trabajar en los dioses griego y romano, que son politeístas, creen en muchos dioses. Y una vez que se termina el trabajo se manda a mi correo. Entonces, recordando la clase anterior, cuando vimos a Grecia, vemos también que en el mapa ocupa ese pequeño pedacito rojo, los griegos, pero son vecinos de los romanos que están acá. Los griegos, hace 2500 años, o sea, en el siglo V a.C., lograron su mayor apogeo, su mayor grado de desarrollo. Y los romanos, sus vecinos que lo invadieron posteriormente, lo hicieron 400 años después, en el siglo I a.C. Ya en el siglo III a.C., cuando ya los romanos adoptaron el cristianismo, los romanos tomaron todo este sector. Ahí está España, ahí está el norte de África, está Egipto, está Israel, está Turquía, se fueron por Francia hasta llegar a Inglaterra. Un inmenso imperio. Lo único que ayudó a eso es que todos después hablamos un mismo idioma, que fue el que trajeron los españoles a América. Y primeramente vamos a recordar la cultura griega. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia
Sócrates, Platón y Aristóteles eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes que crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Bien, este video ya lo habíamos visto, pero forma parte de la videoteca que tenemos en estos momentos. Acá abajo está Hércules, que a diferencia de los dioses, era un héroe. Y los héroes eran hijos de dioses con humanos. Entonces tenían características de los dioses y también tenían características de humanos. Eso era en la antigua Grecia. Y acá hay un breve resumen de lo que significan los griegos y los romanos. Posteriormente, vamos a ver el video de Roma. Ahí tenemos la ubicación del mar Mediterráneo donde está Grecia y Roma. Y vamos a volver al video de los romanos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades.
Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Muy bien, ahí tenemos un resumen general de lo que fue el Imperio Romano. Y acá un mapa de Europa. Todo esto es el mar Mediterráneo. Tenemos Grecia, tenemos Italia, España. ¿Por qué nos interesa el mar Mediterráneo? Porque todo el mundo antiguo creció en torno al mar Mediterráneo. Y después de la Edad Media, en el Renacimiento, van a cobrar más importancia el otro lado del mundo, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces, como ticket de salida tenemos nombre un dios griego y uno romano con sus características. Recuerden que los dioses griegos los adoptaron los romanos y le cambiaron el nombre, y las características eran más o menos similares. Entonces, trabajando en las páginas 136 y 137, después de completarlas, que era un trabajo en grupo, pero ahora lo vamos a hacer individual, y trabajarlas en el cuaderno, mandamos el ticket de salida a mi correo. Que tengan una muy bonita tarde y recuerden que los videos son para verlos varias veces. Así voy aprendiendo más. Y lo más importante, ayuden en la casa.